Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Déjame arreglar mi iPad. A ver. Ok. Me ha hecho muy bien estar aquí con ustedes. Estoy súper agradecida por esta invitación. Muchas gracias a los pastores Ernesto y Ruth, la pastora Cristi. También es de verdad un honor estar aquí con ustedes, entre ustedes. Como hermana Igna dijo anoche, sentimos muy en casa. Y muchas gracias. Me ha hecho muy bien recordar, una vez más, estando aquí con ustedes, más del día seguro, ¿verdad? Seguro y grandioso de la segunda venida de Cristo. Me han recordado esto mucho. Pero hoy en esta sesión, yo quiero compartir con ustedes algo que creo que nos ayudará a perseverar en fe y con paciencia hasta que llegue este gran día. Salmo 119, versículo 75 dice: en tu fidelidad me has afligido. En tu fidelidad me has afligido. He pasado por momentos difíciles en mi vida, como muchos de ustedes también. Y la verdad es, estoy segura de que algunos de ustedes aquí, ahora mismo, esta tarde, están pasando por momentos difíciles en sus vidas. Pero he descubierto algo. En su fidelidad, Dios me ha enseñado las lecciones más profundas en y por los momentos, los sufrimientos más profundos. Y algunos de ustedes seguramente lo han visto también. Y he descubierto también que nuestro Padre Dios siempre, y digo siempre, siempre tiene propósitos amorosos y redentores en cualquier aflicción que estemos atravesando. Tal vez en el momento no lo vemos. No vemos sus propósitos divinos en medio de nuestras aflicciones. Pero algún día los veremos. Y estoy segura de esto debido a la promesa dada en la palabra de Dios, dada a nosotros como cristianos en Romanos 8:28. Ustedes lo saben. Sabemos que a los que aman a Dios, algunas, no, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo es una roca sobre la cual tú y yo
podemos mantenernos firmes, sabiendo y confiando que sus propósitos son buenos y se cumplirán en nuestras vidas. Elizabeth Elliot, una misionera viuda, lo expresó así: el sufrimiento nunca es en vano. El sufrimiento nunca es en vano. Y es sobre este tema que me gustaría hablar hoy. Oremos. Señor, aquí estamos una vez más en tu presencia. Señor, ábrenos nuestros ojos para ver lo que tu palabra nos dice, para oír lo que dice tu voz a nosotros. Señor, te pido tu ayuda, el Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Primero Pedro, capítulo 4, versículo 12 dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En otras palabras, el sufrimiento no es algo extraño. La verdad es algo esperable. Porque el sufrimiento es parte de la vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo quebrantado. Y la verdad es que no importa quién seas, no importa dónde vives, no importa cuánto dinero tengas, el sufrimiento será parte de su vida. Salmo 34, versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo. Y por eso nosotros, como cristianos, y yo digo, como líderes, como pastores, no debemos evitar hablar de ello. Muchas personas evitan hablar de la aflicción. Debemos de hablarlo. Más bien debemos afrontarlo abiertamente y bíblicamente, para que estemos preparados cuando llegue. Y para que no solo lo soportemos. Yo voy a decirles algo, lo que le voy a decir ahorita viene de una amiga en Monterrey, Marta. Ella ya no puede ver, es ciega. Pero ella me dijo, porque estuvimos hablando de la aflicción, y ella me dijo, yo no quiero solo soportar la aflicción que tengo, yo quiero dar fruto. Me impactó mucho lo que ella dijo. El sufrimiento es parte de la vida. Pero hay algo más que debemos entender también sobre el sufrimiento. El sufrimiento pondrá a prueba nuestra fe.
¿No es cierto que muy a menudo el sufrimiento nos sorprende, verdad? No lo esperamos. Yo he visto en mi vida, de un momento a otro, la vida puede cambiar. Con una llamada, la vida puede sorprendernos. Es que el sufrimiento nos sorprende, el sufrimiento nos confunde. El sufrimiento nos sacude. Y eso fue lo que pasó con Job. Es verdad, Job lo perdió todo. Sus animales, sus sirvientes, sus hijos. Yo creo que Job estaba en un estado de shock. Estaba confundido Job. Sentía un dolor profundo. Y Job sacó muchas conclusiones erróneas sobre por qué había sucedido todo. Job hizo muchas preguntas y Dios no le dio ninguna explicación. La fe de Job fue puesta a prueba. Y nuestra fe será puesta a prueba en este mundo. Pero recuerda que la fe nunca depende de una explicación. Porque la mayoría de las veces el Señor no nos la va a dar. La fe depende de una persona, Jesucristo, quien siempre, y digo otra vez, Jesús siempre tiene muchos propósitos divinos, buenos y amorosos en lo que Él permite suceder. Por eso podemos decir juntos, como Elizabeth Elliot dijo, el sufrimiento nunca es en vano. ¿Podemos repetirla? El sufrimiento nunca es en vano. Una vez más, el sufrimiento nunca es en vano. Vamos a repetir esta frase varias veces durante esta plática. Y si no recuerdas otra cosa que digo, por favor recuerda que el sufrimiento nunca es en vano. Y por lo tanto me gustaría sugerirles 4 cosas que podemos hacer cuando llega la aflicción. Número 1, confiar. Cuando nos encontramos en medio de la aflicción, lo primero que debemos hacer es simplemente confiar. Confiar a Jesús. Confiar en aquel que murió en una cruz por ti y por mí. Una cruz. Algo que muchos de nosotros usamos, ¿verdad? Como llevamos en cadenas o collares. Una cruz. Pero la cruz es un símbolo de sufrimiento. Y la verdad es, la esencia del cristianismo
es el sufrimiento. Porque sin su sufrimiento en la cruz, sin la sangre que Él pagó por nuestros pecados, Él pagó nuestra deuda, no tendríamos salvación. Entonces confía en Jesús, en aquel quien sufrió esa horrible muerte, en aquel quien pagó ese terrible precio que nosotros nunca jamás podemos pagar. Confiamos en aquel quien soportó ese sufrimiento por el gozo puesto delante de Él, para agradar a Dios y salvarnos a nosotros. Confía en Jesús. Confía en Él porque Él es Dios. Cristo es santo. Lo hemos cantado muchas veces, ¿verdad? Jesús es santo. Jesús es soberano, de verdad soberano. Él tiene el control de todo. Muchas cosas, tantas cosas están pasando en nuestra nación, en este mundo. Pero Él es soberano. Y Él tiene control de todo. Él es sabio. Todo lo que Dios hace es soberano y sabio. Confía en Él. Porque no solo es soberano y sabio, confía en Él porque Él es infinitamente amoroso. Si la vida puede cambiar y si el sufrimiento vendrá, pero tú y yo podemos confiar en aquel que nunca cambia. Él es confiable. Él es confiable. Confía en aquel que sufrió en esa cruz para manifestar sus propósitos redentores en y a través de nuestros sufrimientos. ¿Podemos decir la frase una vez más? El sufrimiento nunca es en vano. Ok. ¿Qué más debemos hacer cuando llegue el sufrimiento? Número 2. Siempre dar gracias. Darle gracias. Darle gracias por la aflicción. No exactamente. Darle gracias en medio de la aflicción, sí, exactamente. Pero darle gracias, ¿para qué? Isaías 43, versículos 2 a 3, dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios. Él está con nosotros. Josué 1, versículo 5 dice: pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré, ni te abandonaré.
Dale gracias por esta verdad inquebrantable e inmutable. Él está y estará con nosotros cuando nos sentimos tan a solos, tan tristes, tan heridos. Él está. Él está contigo, Él está con nosotros. Isaías 41, versículo 10 dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. No te desanimes, yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Él está contigo hoy y estará contigo mañana. El invisible, el glorioso, el misericordioso, el todopoderoso, el siempre presente, está con nosotros. Que seamos agradecidos, no por las cosas malas, sino seamos agradecidos porque Él está con nosotros en cada momento, en cada aflicción. Humillemos nuestros corazones, ofrezcámosle nuestra aflicción y démosle gracias porque está con nosotros. Y cuando hagamos eso, Él tomará nuestra aflicción y Él la transformará para nuestro bien. Tal vez no lo veamos en este mundo, tal vez en el mundo venidero, pero finalmente sí lo veremos. El sufrimiento nunca es en vano. Una vez más, el sufrimiento nunca es en vano. Ok. Otra cosa que debemos hacer, que podemos hacer, cuando el sufrimiento se cruza en nuestro camino, es número 3, escuchar su voz. Hemos dicho confiar en Él, darle gracias, ahora escuchar su voz. La cosa es si solo nos fijamos, y no digo que es fácil, porque no lo es, pero si solo nos fijamos en el sufrimiento en sí, no tendrá sentido creer que Dios nos ama. Pero si nos volvemos y miramos la palabra encarnada a través de la palabra escrita, entonces podremos ver y creer, Jesús me ama. Así hizo Elizabeth Elliot, la viuda misionera. Asesinaron a su esposo, él con otros 4 hombres. Y cuando este pasó, ella tenía una hijita de 2 años. Y ella le decía al Señor, Señor, ¿cómo le voy a explicar a mi hijita que tú la amas?
cuando su papá está muerto. ¿Cómo, Señor? Y ella se acordó de esta canción que muchos de nosotros hemos aprendido cuando éramos chiquitos en la escuela dominical. Jesús me ama, esto lo sé. Jesús me ama, esto lo sé. ¿Por qué? Porque la palabra, la Biblia me lo dice así. ¿Recuerdan esta canción? En inglés, Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Porque la Biblia me dice así. Es que el sufrimiento no revela que Dios nos ama, ¿verdad? Claro que no. Pereceremos si solo miramos nuestro sufrimiento. Pero cuando miramos a su palabra, cuando deleitamos en su palabra, en su persona, Él nos sostendrá. Salmo 119, versículo 92, dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya habría perecido en mi aflicción. Yo he vivido este texto y sé, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya habría perecido en mi aflicción, en medio de la aflicción. Sus verdades eternas e inquebrantables nos consolarán, nos darán vida. Salmo 119, versículo 50 dice, este es mi consuelo en mi aflicción, que tu promesa, tu palabra me da vida. Acude a su palabra escrita. Son más que palabras. Es una realidad. Son más que solo palabras. Es realidad. Lo que su palabra nos dice. Escucha la palabra encarnada en su palabra escrita a través de su Espíritu Santo. Dile, como el salmista, Salmo 119, versículo 107. Estoy muy afligido. Dame vida, oh Señor, conforme a tu palabra. Y sí, su palabra nos dará vida. Y veremos, ¿qué vamos a ver? El sufrimiento nunca es en vano. ¿Lo decimos? El sufrimiento nunca es en vano. ¿Cuál otra cosa debemos hacer cuando llega la aflicción? Confiar, dar gracias, escuchar su voz. ¿Qué más? Número 4. Esperar el gran intercambio. Déjame explicar. Vemos este principio del gran intercambio, la verdad, muchas veces en la Biblia, pero lo vemos en la vida de José, hijo de Jacob. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad que sí? Sus hermanos le tenían envidia y lo echaron en un pozo
y lo vendieron como esclavo. Él estuvo encarcelado por años. Y luego el Señor lo usó poderosamente. Y José les dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Este es el gran intercambio. Seguramente José pasó por momentos, mucho tiempo, yo creo, confundido tal vez, haciéndole preguntas. Pero el día llegó cuando él vio el gran intercambio en su vida. Yo he visto el gran intercambio en mi propia vida. Aproximadamente 2 años después de mudarnos a México, sí, como 2 años después, estoy hablando, ya tenemos 47 años en México, regresamos a casa en Illinois, somos de Illinois, por unas semanas. Y mientras estábamos allí, fuimos a nuestra iglesia y asistimos a una reunión de oración. Bien me acuerdo esa noche. Terminé de orar, me levanté de rodillas, me di la vuelta y me senté en el banco. En cuanto me senté, Mateo 10, versículo 39, pasó por mi mente. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida, por causa de mí, la hallarás. Ese versículo ha sido y es el lema de mi vida misionera. Ilustra lo que se ha llamado el gran intercambio. ¿Hallo mi vida? ¿Intento salvar mi vida? Si lo hago, la perderé. Pero si pierdo mi vida, la hallaré. Yo lo viví, yo lo experimenté. Les confieso que yo vine a México temblando, porque era otro país, otro idioma que casi nada hablaba. Llegué con un hijo de 5 meses, luego nacieron nuestras hijas. Y yo tenía mis hijos así. Yo vine con Jona como bebé así, en mi mano, bien segura en mi mano. Y con todos los planes que yo tenía para él, todos los sueños que yo tenía para él, los tenía así. Y el Señor me habló: si tú estás dispuesta a perder tus sueños, perder tus planes en cuanto a tus hijos, en cuanto a tu propia vida, hallarás tu vida, hallarás tus sueños. Y es bien cierto, después de 47 años yo puedo decir, nunca jamás estoy arrepentida. El Señor me ha dado mucho más que yo pensé que iba a perder, la verdad. Y mis hijos lo dirán también. Entonces, ¿quieres hallar tu vida?
la perderás. Pero si pierdes tu vida, la hallarás. Vemos este gran cambio, este gran intercambio en 2 Corintios 4, versículo 17. Esta leve tribulación momentánea, y sé que muchas veces no siente leve, no siente momentánea, pero la palabra dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese gran intercambio lo vemos en la cruz. De su aflicción viene nuestra salvación. De su muerte viene nuestra vida eterna. Entrego mis pecados, Él me da su perdón. Entrego mis dolores, Él me da su paz. Este principio del gran intercambio puede darnos una nueva perspectiva sobre las aflicciones de la vida. Juan 12, 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Cuando entregamos a Dios nuestras aflicciones, cuando morimos a nosotros mismos, cuando morimos a nuestras preguntas, la semilla permanecerá y dará mucho fruto en nuestra vida. Pero la fruta, el fruto no es solo para nosotros. El fruto es para dar a todos los demás. Hace casi 3 años me enfermé. La mayoría de ustedes saben. Y la muerte, me dicen, que la muerte me envolvió con sus tentáculos 7 veces. Y en medio de ese largo tiempo y proceso, experimenté este principio de gran intercambio en mi vida. Del desorden, Dios trajo restauración. De la enfermedad, Dios trajo sanidad. De la muerte, Dios trajo vida. Dios dio mucho fruto. De mi enfermedad, Dios hizo que otros vieran que Él es real. Así que Dios no dio fruto para que yo lo guardara. Me dio fruto para que pudiera multiplicarla para otros. Un día lo vi en una manera, para mí, wow. En medio de mi aflicción, Roberto tuvo que tener una operación de corazón abierto. Entonces, en aquel entonces yo iba al hospital cada semana para recibir plasma. Y ese día fui y éramos vecinos en el hospital.
Él estaba en un cuarto, yo estaba en otro. Entonces terminé con el plasma y fui caminando. En aquel entonces no pude caminar muy bien. Entonces 2 enfermeras estaban a mi lado. Y otra enfermera me tomó una foto y luego me la mandó. Pero puso en un mensaje: por usted sabemos que Dios existe. Porque la verdad, muchas personas, doctores, enfermeras, camilleros, vieron los milagros que el Señor por su gracia me lo hizo. Y yo pude ver este gran intercambio en mi vida, que no fue solo para mí, fue para otras personas, porque cuando le ofrecemos a Dios nuestra aflicción, Él la tomará. Y Él traerá fruto de ella. Y Él la multiplicará para que otros puedan confiar en Él y saber que Él existe. Así como el niño en la palabra de Dios regaló los 2 peces y los 5 panes a Jesús, y Jesús los tomó, los multiplicó y alimentó a muchos. Cuando le entregamos a Cristo nuestras aflicciones, Él las tomará, Él las transformará, Él multiplicará las lecciones, la gracia, la compasión y el consuelo que Él nos dio para que podamos compartirlo con otros. Segundo Corintios 1:4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación con el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios. En fidelidad me has afligido. Salmo 119, 75. Podemos decirlo una vez más: el sufrimiento nunca es en vano. Yo sé, voy a terminar, yo sé que muchos de ustedes han ido a hablar de la metáfora del tapiz, y la voy a usar otra vez hoy. Nuestras vidas parecen como un tapiz. Al revés, a menudo se ve totalmente desordenado, incluso feo, un enredo de hilos sueltos, nudos y diferentes colores. ¿Pueden poner la primera? Así, ahí está. Así, a veces nuestra vida parece así. Porque en nuestras vidas hay cosas agradables y hay cosas dolorosas, entretejidas por Dios, y Él lo considera bueno. Pero nosotros llegan las aflicciones y nosotros solo vemos el tapiz desde abajo, confuso a veces, sin sentido, feo, oscuro. Un marcado contraste con la belleza del reverso que Dios ve desde arriba. Pueden poner eso es. Hay flores, muchas flores allá.
es que Dios va tejiendo desde arriba con su significado bueno, sabio, lleno de propósito amoroso y redentor. Vemos destellos, creo, de ello en esta tierra, pero algún día lo veremos todo en la eternidad. Veremos el gran y hermoso tapiz tejido por la mano del gran tejedor, tal como Él lo planeó desde la eternidad. 2 Corintios 4:17. Otra vez leemos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Una vez más, digamos, el sufrimiento nunca es en vano. Una vez más, el sufrimiento nunca es en vano. Oremos. Señor, gracias. Porque tú eres nuestro gran tejedor de nuestras vidas. Y lo haces con amor. Porque tú eres también nuestro Dios Padre. Señor, simplemente y solamente quiero orar por las personas aquí que de verdad en este momento están pasando por aflicciones, por dolores. Señor, oro por ellos, que en este momento, una vez más, puedan darte, entregarte su dolor, su aflicción. Y que tú le des la certeza en su corazón que tú los amas y que tú estás haciendo algo hermoso en sus vidas. Sosténlos, Señor. Ayúdales. Consuélalos. Pon profundamente en su mente y en su corazón que todas las cosas sí les va a ayudar para el bien. Señor, abrázalos hoy. Y Señor, ayúdanos cada uno de nosotros que en nuestra vida la verdad es por ti. El sufrimiento nunca es en vano. Gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén. Gracias.